¿Qué hay acerca del día de reposo o Sabbat? ¿Deberían los cristianos guardar el día de reposo en la actualidad? ¿Debería ser el día de reposo nuestro día de adoración? En primer lugar, establezcamos cuándo es el día de reposo. Según Éxodo 20, 8 al 10, el día de reposo es el séptimo o último día de la semana. Escucha el texto. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Ahora, por supuesto entendemos que el séptimo día de la semana es el sábado. Y es así como esta es nuestra pregunta. ¿Deberían los cristianos guardar el sábado como un día de descanso y de adoración en la actualidad? Amigos, la respuesta a esa pregunta es no. Deseo de manera rápida exponer 5 razones por las que no estamos obligados ni requeridos a guardar el día de reposo hoy en día. Razón número 1. El día de reposo no aplicaba a nadie antes de la entrega de los 10 mandamientos. La razón por la que esto es importante es porque las personas que en la actualidad buscan atarse al día de reposo argumentarán que el día de reposo siempre ha sido obligatorio para la humanidad. Sugieren que, desde la creación del mundo, siempre ha sido requerido guardar el día de reposo. Pero amigos, este no es el caso. El guardar el día de reposo no se aplicaba a nadie antes de la entrega de la ley de Moisés y de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Escucha esto. Deuteronomio 5, 2 al 3 dice: Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Verás, esta ley que fue dada a Moisés, que incluía el día de reposo, no fue dada a la humanidad antes de los eventos en el monte Sinaí. De hecho, en ninguna parte de la Biblia hay indicios de que la gente practicara el día de reposo desde la creación de Adán hasta la época de Moisés. Razón número 2. El propósito del día de reposo es que fue una señal entre Dios e Israel. Sí, leamos lo que dice Éxodo 31, 16 al 17. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Amigos, este pasaje dice muy específicamente que el día de reposo fue para Israel, y además nunca leemos acerca de que los hombres guardaran el día de reposo o acerca de Dios requiriendo tal mandamiento antes de este momento. Y es muy interesante que después que se dio la ley del Nuevo Testamento, la ley de Cristo, nunca más encontramos a la gente guardando el día de reposo o un mandamiento que así lo ordene. Razón número 3. El objetivo del día de reposo era recordarle a Israel cómo Dios los había librado de Egipto. De eso se trataba el día de reposo. Inmediatamente después de que Dios mandó a los israelitas guardar el día de reposo, les dice: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Deuteronomio 5:15. Ahora, ¿cuál es el punto? Mi punto es que esto era algo especial entre Dios e Israel. Hoy en día, esto no tiene nada que ver con los cristianos. Razón número 4. La cruz de Cristo quitó el día de reposo como algo obligatorio para el pueblo de Dios. La cruz de Cristo deshizo el día de reposo. Colosenses 2:14 dice que la ley de Moisés, la ley antigua, fue quitada de en medio al ser clavada en la cruz por Cristo. Deseo que escuchemos atentamente lo que el versículo 16, tan solo 2 versículos después, dice: Por tanto, a la luz del hecho de que la ley fue clavada en la cruz, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Amigos, el Nuevo Testamento nos dice específicamente que el día de reposo fue clavado en la cruz.
y a la luz de eso ya no es obligatorio y nadie tiene derecho a juzgarnos con respecto a guardarlo. La última razón, la razón número 5, responde una pregunta. ¿Qué hay sobre la idea de un día de reposo cristiano? Se ha argumentado por algunos que el día de reposo no ha sido eliminado, sino que solo fue cambiado del sábado al domingo. Amigos, en primer lugar, en ninguna porción de las Escrituras se utiliza la terminología de Sabbat cristiano o día de reposo cristiano. Esta frase es algo que ha sido creado por el hombre. Pienso que la razón por la que se les ocurrió a los hombres la idea de Sabbat cristiano es porque creen que los 10 mandamientos todavía son obligatorios para nosotros y se han encontrado con la dificultad de lo que dice el 4º mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Se dieron cuenta de que la oración del Nuevo Testamento ocurrió el domingo, no el sábado, y por lo tanto están preocupados. ¿Qué hacemos con el 4º mandamiento? ¿Qué hacemos con el día de reposo? Y es así como surgió el concepto del Sabbat cristiano. Pero amigos, si entendemos que los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz junto con el resto de la ley de Moisés, entonces esta dificultad desaparece. Ahora, alguien quizás diga, ¿significa eso que crees que los otros 9 mandamientos no son requeridos en la ley? ¿No son requeridos en la era actual? Ciertamente son requeridos, pero no porque sean parte de la ley de Moisés. Lo son porque 9 de los 10 mandamientos están incluidos en la ley de Cristo, como parte del Nuevo Testamento. Este concepto de Sabbat cristiano no es bíblico. Nunca fue practicado por los cristianos del Nuevo Testamento. Amado amigo, los primeros cristianos siempre se reunieron y adoraban el primer día de la semana. Hechos 27 y 1 Corintios 16, 1 al 2 nos afirman que los cristianos se reunían todos los domingos para adorar. De hecho, la única vez que se menciona el día de reposo después de haber iniciado la iglesia del Nuevo Testamento es, en primera instancia, cuando se está prohibiendo la obligación de guardarlo, o, en segunda instancia, cuando los primeros cristianos iban a la sinagoga en el día de reposo con el propósito de alcanzar y convertir a los judíos que todavía se reunían ese día. Amigos, desde el día en que inició la iglesia, los hijos fieles de Dios se han reunido el primer día de la semana, el domingo, para adorarlo.